En la clase de hoy vamos a ver lo que es histograma. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿cómo es el tema o cómo funciona el histograma? ¿Cuándo se utiliza? ¿Para qué tipo de variable? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el histograma, ¿no? Una introducción. Pero, ¿qué es el histograma? Es una representación gráfica, ¿no? Utilizada para resumir datos discretos o continuos, los cuales hayan sido medidos en una escala de intervalo. Recordemos que existe la escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Frecuentemente se utiliza para ilustrar las características principales de la distribución de los datos de forma ventajosa. También es útil cuando se trabaja con datos grandes, ¿no? Por lo general, el histograma, mientras mayor sea la muestra, se va a poder reflejar de mejor manera la distribución de los datos. Así se pueden detectar observaciones aberrantes o atípicas o brechas que existan en los datos. Entonces, cuando trabaja un histograma con 15 datos, 20, es muy difícil observar este tipo de características que pueda tener el comportamiento de este fenómeno a través de una variable de medición. Entonces, bueno, así brevemente, bueno, ¿cuántas clases? Entiéndese que cada clase, el intervalo de clase es este rectángulo, ¿no? O una barra, se podría decir. Entonces, ¿cuántos intervalos de clase o grupos necesito para mi histograma? Bueno, podemos utilizar la regla de Sturges, donde es 1 más 3.3 logaritmo de n, donde k es el número aproximado de clases y n es el número de datos. Ahora, puede ser que estos datos provengan de una población bastante grande y haya tomado una muestra, o sea, aquí va a ser n, minúscula. Pero puede ser que la población sea menor a 100, ¿ok? O sea, una población muy pequeña y utilice la totalidad de los datos. Entonces aquí puede ser logaritmo de n mayúscula, es decir, de el logaritmo de la población. Entonces, en algunos casos te van a encontrar histogramas donde aquí esté representado con n mayúscula. Es porque la población es pequeña, ¿sí? Entonces, a veces no amerita tomar una muestra, sino que investigarla totalmente. Ahora, en muchos casos, la amplitud de los intervalos, en la mayoría, tienen la misma amplitud, es decir, el ancho del intervalo es igual al rango sobre el número de clases que se han observado o calculado anteriormente. El rango es una medida de dispersión donde los datos ordenados voy a tener el máximo de los datos menos el mínimo, dividido para el número de clases que hemos calculado anteriormente. Veamos brevemente la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma. Existe mucha, chicos, muchos, cuando a veces hacemos investigación cualitativa, cuantitativa, algún trabajo, alguna tesis, algún artículo. ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de barras y un histograma? O sea, ¿es lo mismo o no? A veces hay una confusión, para mí es lo mismo, no, es diferente. Claro, el diagrama de barras o gráfico de barras se utiliza para diferentes categorías de datos y el histograma para mostrar la distribución de una variable. Pero el gráfico de barras utiliza variables categóricas. Ejemplo, calificación de un servicio público, muy bueno, bueno, malo. ¿Okay? Voy a tener muy bueno, bueno, malo, es decir, voy a tener tres categorías. Una variable cualitativa o categórica, ¿sí? Entonces voy a utilizar un gráfico de barras. Mientras que el histograma, el tipo de variable que utiliza es numérica, es decir, cuantitativa, ya sea de tipo continua o discreta, medida a través de un intervalo o una escala de intervalo. La representación gráfica, cada punto de datos se representa como una barra separada, es decir, cada punto de datos, ok, muy bueno, 50%, bueno, 25% y malo, 25%, es decir, cada categoría va a tener su puntuación, su altura y es una barra separada. En cambio, aquí en el histograma yo voy a agrupar los datos en intervalos de clases y de alguna manera voy a observar cómo se comporta estos datos, es decir, voy a obtener la distribución de esta variable de medición. Ahora, ¿existen espacios entre las barras? En el gráfico de barras sí, puede tener espacios, yo puedo poner muy bueno, bueno, malo, distanciados, pero en el histograma no. Es decir, voy a tener de alguna manera estas barras o rectángulos van a estar pegados, ¿sí? Porque se los va a agrupar en intervalos. ¿Puedo reordenar las barras? Sí. En el gráfico de barras, sí. Puedo decir, si yo tengo muy bueno, bueno y malo, puedo también poner malo, muy bueno, bueno. Depende la frecuencia con la que hayan salido. Lo puedo reordenar a gusto del investigador, del estudiante. Pero en el histograma no. No puede ser reordenador. Las barras o rectángulos
que representan los intervalos de clase. ¿Sí? Las barras van a seguir una continuidad en su medición. ¿Sí? Entonces no pueden ser reordenados. Veamos ahora la estructura del histograma. Entonces en este caso tengo 13 barras o rectángulos. Es decir, la base de este rectángulo es el intervalo. Por ejemplo, de aquí, de 6 a 7, de 7 a 8, de 9 a 10. Entonces, en este intervalo de 6 a 7, por ejemplo, aquí hay una mayor frecuencia. Aquí va a estar alojada la media, posiblemente la moda. La media no va a depender de la simetría de la distribución. Pero ¿cómo yo sé que debe tener 13? Ya vimos anteriormente que la regla de Sturgeon nos da cuánto es el número K de intervalos de clase. Entonces, dentro de este intervalo va a haber un grupo de datos alojados o que caen dentro de ese intervalo. Entonces, en este caso estoy poniendo este ejemplo, ¿no? 3 intervalos, donde el último va a ser un intervalo cerrado a la izquierda y a la derecha, es decir, va a estar incluido el máximo, que sería n. El mínimo es a. Aquí empezamos con el mínimo y termina en el máximo de los datos, generalmente. Entonces, el histograma divide el rango de los valores posibles en un conjunto de datos o clases. Aquí tengo un intervalo de clase, un segundo intervalo, 3 intervalos de clase, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 intervalos de clases. Cada intervalo de clases, su altura, en este caso, esta barra o rectángulo, su altura es la frecuencia de datos que existen allí, es decir, cuántos datos existen o caen dentro de ese intervalo. ¿Sí? Esta es una frecuencia absoluta, también puede ser una frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es un conteo y la relativa puede ser es un número relativo, que también lo puedo leer en porcentaje, si deseo. Entonces supongamos que tenemos distintas formas del histograma que puede tomar, ¿no? Lo ideal sería que forme una campana de Gauss existiendo algún tipo de simetría, es decir, un efecto espejo con respecto a la medida de tendencia o el centro de los datos, es decir, lo que se refleja a la derecha con respecto al centro también se refleja a la izquierda, existiría una simetría perfecta, ¿no? Es simétrica. Puede ser que sea simétrica a la izquierda o a la derecha, o tenga simetría positiva o negativa. Entonces, lo ideal sería que los datos se ajusten a una distribución normal, es decir, formen una campana de Gauss. Puedo tener un histograma que se comporte la variable de esa manera, pero también puedo tener que mis datos tienen dos modas, es decir, bimodal, es decir, van a tener dos frecuencias. Voy a tener una mayor frecuencia aquí de los datos, por eso esta barra o rectángulo es más alta. Recordemos que el eje de las Y es una frecuencia. Pero puedo tener aquí otra frecuencia, es decir, otra moda. Tengo dos modas, dos picos, y aquí tengo un valle. Entonces esta distribución es bimodal. Bimodal. Tiene dos modas. Es decir, hay dos intervalos de clases que tienen mayor frecuencia de datos, o donde caen mayores datos. Esto sugiere dos distribuciones normales y la existencia de dos características diferentes. Entonces, los picos son histogramas. En un histograma, corresponde al valor de la moda o de mayor frecuencia. ¿Sí? En este caso hay dos, es bimodal. El valle es en un histograma bimodal, es decir, con dos picos, el valle corresponde a la frecuencia de menor conteo entre los dos picos. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Este es el valle que se forma. Veamos ahora otros ejemplos. Bueno, ¿cómo interpretar en el caso de que mis datos, los altos y bajos no se vayan alternando o casi no existe una diferencia? Puede ser de esta manera. Entonces, no forma tanto una campana, pero puede cumplir con los supuestos de homogeneidad, de varianzas y puede ser que se ajuste a una distribución normal. Pero hay una uniformidad. ¿Y qué tal cuando se forma una distribución de una manera como peine, ¿no? Es decir, tengo altos y bajos y puede ser o reflejarse de esta manera, ¿no? Altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos. Entonces se forma como un peine. Y esto de alguna manera me puede decir, ¿sí? De alguna manera, descriptivamente, que me refleja normalmente un error de medición en la variable. Un error de medición. Es decir, aquí hay algún comportamiento, algún trabajo de campo que no ha sido adecuado y sugiere que quizás deba revisar la información, hacer una depuración. Veamos otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si la distribución está sesgada a la izquierda o a la
derecha, es decir, existe una asimetría. Entonces, aquí en este caso los datos mayormente se concentran de este lado, pero tengo una cola, es una cola a la derecha, es decir, voy a tener una asimetría positiva, ¿sí? Positiva porque la cola está del lado positivo. Puedo tener una asimetría negativa cuando tengo la cola del lado izquierdo. En este caso, es decir, tengo una concentración de los datos, pero esto sugiere, esta cola, que tengo datos mayores, ¿sí? Que se salen del rango de los datos por lo general o de los de mayor frecuencia, y aquí tengo valores más grandes, ¿ok? Entonces hay una distribución sesgada, en este caso hacia la derecha, y esta asimetría es positiva porque su cola cae del lado positivo. Bueno, ¿y qué pasa, no? En este caso, otro ejemplo de un histograma. Entonces puedo tener de esta manera, ¿no? Es una distribución cortada en uno o en dos de sus extremos. Miren que aquí no tengo nada. Entonces, veamos aquí otra interpretación. Una distribución con pico aislado. Entonces, con un grupo de datos pequeños separado de la distribución normal. Este pequeño grupo indica alguna anormalidad en el proceso de medición. Algo que no ocurre de forma regular. Miren, esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué sucedió aquí? Entonces hay que revisar los datos. La depuración de los datos, recordemos que estos de alguna forma el electrograma nos ayuda a encontrar valores atípicos o características o qué sucede, ¿no? En el trabajo de campo o en el ingreso de información. La depuración de los datos, tenemos que tener mucha atención en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué sucedió aquí? Puede haber un proceso anormal, alguna medición por lo general, un ingreso de información. Tenemos que revisar. Ahora, ¿qué pasa si tengo una distribución con pico extremo, ¿no? Tiene un gran pico unido a una distribución normal. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí sucede algo. ¿Sí? Aquí definitivamente tengo que revisar la información. Puede ser que verdaderamente la variable se comporte así, pero yo tendría aquí una distribución normal, pero aquí tengo este pico, es decir, esta clase tiene una moda, una mayor frecuencia. Es decir, por ejemplo, se han registrado valores fuera del rango aceptable de la variable de interés, es decir, la variable de medición. Entonces quizás se ha medido, o la persona que midió, o el instrumento no fue el adecuado, el cuestionario o algún formulario, donde se ha registrado información que sale por fuera del comportamiento normal de la variable. Entonces se han registrado datos que están por fuera de su comportamiento y me da este histograma de esta manera. Lo cual me alerta de que tengo que revisar la información. ¿Sí? Características del histograma. Bueno, yo puedo tener medidas de forma que provee insumos hacia la naturaleza de la distribución de los datos, es decir, cuál es la forma que tiene. ¿Sí? Puede ser una forma platicúrtica, mesocúrtica, leptocúrtica. Te aconsejo que veas mis videos, tengo un video sobre medidas de forma. Simetría, ambos lados son imágenes de espejo, es decir, hay una simetría donde el área del lado izquierdo se refleja en el lado derecho, es decir, hay un efecto espejo, sugiriendo una distribución alrededor de la media. Pero puede existir asimetría, ¿no? Puede ser sesgada más a la izquierda o a la derecha. Sesgo, los puntos de los datos caen a un lado, es decir, está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que les decía con respecto a la simetría. La simetría va a ser igual a 0 cuando todos los valores o el área bajo la curva que se refleja al lado derecho es la misma área bajo la curva que se refleja al lado izquierdo. Todo esto alrededor de la media que está en el centro, porque es una media de tendencia central. Unimodal, un conjunto de datos que solo refleja un pico central, es decir, una sola moda. Bimodal, como vimos en el ejemplo anterior, tengo dos picos distintos, es decir, son dos frecuencias de observaciones. Es decir, la distribución de los datos tiene dos modas. Pero ¿qué pasa si tengo más de dos modas? Es multimodal. Ya no va a ser trimodal, sino multimodal. Puedo tener 3, 4, 5 modas, 6 modas, 7 modas. Es decir, múltiples picos representando o indicando múltiples frecuencias de observaciones. Y hay que tener mucha atención allí porque me está diciendo algo, si los datos han sido relevados de la mejor manera. En el centro refiere a la mediana
al conjunto de datos dividiendo los datos en dos mitades. Eso más bien es el tema de la mediana. La dispersión, rango de los datos o cuán dispersos están distribuidos. Y los valores atípicos o outliers son datos inusuales que se desvían significativamente de la mayoría. Es decir, se desvían con respecto a la media, ¿no? Pueden afectar el análisis estadístico. Ahora veamos el histograma versus otros gráficos. O sea, aquí tengo el histograma usado para la distribución de datos numéricos, es decir, cuantitativos, ya sea continuos o discretos. El diagrama de barras o el gráfico de barras es usado para la representación de datos categóricos o cualitativos. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma? ¿Me parece igual? No. El histograma es utilizado para datos numéricos y el gráfico de barras para datos categóricos. Eso hay que tener muy claro. El histograma con respecto al gráfico de líneas. Bueno, el histograma muestra la distribución de los datos. Yo puedo unir las barras o los rectángulos y así tener una idea de la distribución de los datos. El gráfico de líneas más bien muestra tendencias en el tiempo, muy utilizado en series de tiempo, donde el marco temporal puede ser días, semanas, horas, meses, años, y muestra una tendencia. Entonces ahí utilizo un gráfico de líneas. Despliegue de datos numéricos, eso es lo que hace el histograma, pero aquí yo en el diagrama de pie o pastel, más bien me puede representar proporciones dentro de un todo, es decir, voy a tener varias categorías, donde varias categorías tienen sus proporciones. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, entre un histograma y otro gráfico, como el gráfico de barras, de líneas, de pastel. Cada uno está especializado en cierta manera de visualizar la información. Esto es importante, ¿no? Pongamos atención. Si ya llegaste a este momento, te pido que te suscribas. Eso me motiva a crear contenido de esta manera y generar valor. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles interpretaciones erróneas de forma y de elaboración de los histogramas? A veces no tenemos una correcta interpretación. Primero, una interpretación errónea y bastante común de los histogramas es la simetría. Un histograma sesgado a la derecha no es necesariamente mejor o peor que uno que esté sesgado a la izquierda. Hay esa confusión conceptual de que si está sesgado a la izquierda o a la derecha es mejor o peor. Va a depender, mucha atención, va a depender de la característica de la variable, ¿sí?, o del fenómeno que estemos midiendo. Entonces, si yo tengo unas variables dependientes, es la variable que estoy midiendo, ¿sí? Estoy midiendo un fenómeno, un evento. Entonces, ese evento o fenómeno va a ser medido a través de una variable, y esa variable se comporta dentro de un rango dentro de un mínimo, un máximo. Entonces, si se sesga a la izquierda, puede ser que sea o me dé mucha información, o a la derecha, pero va a depender de la variable que esté midiendo, ¿sí? La simetría de un histograma simplemente proporciona información sobre la distribución de los datos. Es decir, yo puedo ver dónde se encuentra la mayor frecuencia o dónde no, dónde existen máximos o mínimos. ¿Ok? Otro punto, ¿no? Comprender los datos. Los tamaños de clases adecuados y el contexto puede ayudar a evitar interpretaciones erróneas. Muchas veces las amplitudes de las clases, de los intervalos de clases, son arbitrarios. Aquí mucha atención, no hay que ser arbitrario con el número de clases. Técnicamente se recomienda que el número de clases sea mayor o igual a 5, ¿sí? Porque el número de datos debe ser lo suficientemente grande como para poder observar comportamientos de un histograma. Si haces un histograma con 15 datos, no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. Al momento que obtienes las clases, te va a salir 3 intervalos, no vas a poder observar nada. Eso va a estar equivocado. Vas a tener una elaboración y una interpretación muy vaga, errónea, ¿sí? Entonces, el histograma te refleja mucha información cuando es más grande, ¿no? El número de datos es mayor a 30, por lo general. Entonces, no determines el intervalo arbitrariamente o empíricamente, tienes que calcular, ¿sí?
Es elemental recordar que si bien los histogramas brindan una descripción, ¿sí?, de los datos, no brindan información sobre puntos de datos individuales, ya que estos se construyen a través de datos agrupados. Es decir, el histograma se construye a través de datos agrupados. Yo no puedo ver información individual. El histograma utiliza intervalos de clase. Es decir, si utilizo intervalos de clase, quiere decir que los datos se han agrupado. ¿Sí? Se han ordenado y se han agrupado en intervalos, en grupos. ¿Sí? Entonces, puntualmente, no puedo ver el comportamiento de un dato. Para eso existe otro gráfico, que es el gráfico de puntos. ¿Sí? Que eso te recomiendo que lo veas en otro video que tengo en mi canal. El gráfico de puntos te ayuda a observar comportamientos individuales en bioestadística, en agronomía, en economía, cuando tienes un cierto número de datos y quieres ver algún comportamiento en la educación. A todas esas áreas aplicadas tú puedes ver ya información puntual. Estas son las referencias y bueno, quiero agradecerte por tu tiempo. Dame un like, suscríbete ahora para generar mayor sentido a estas presentaciones, dar mayor valor, ¿no?, y motivarme a seguir con este tipo de información y compartirla con ustedes. Muchas gracias.